Muy buen día. Pues nos complace estar aquí con uno de los grandes baluartes de nuestro benemérito Instituto Normal del Estado, Manuel López Mogollán. Un verdadero placer que estemos aquí con él, un honor, porque es una lección de vida este hombre. Cuando uno pasa por la pista de la normal y lo ve uno corriendo todos los días, realmente dice uno, es un ejemplo de vida. Y entonces, por eso es esta entrevista. Yo estoy seguro que, sobre todo la comunidad de educación física, pero no solamente ellos, será una entrevista muy grata. Muchísimas gracias, Manuel, por estos minutos y gracias por compartirnos tus experiencias y toda tu visión de vida, que yo creo que eso es lo más valioso en ti. ¿Cómo empezó Manuel López Mogollán en la normal del Estado? Ay, 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 es una historia muy larga. No, si ya casi todos mis compañeros, todos fallecieron, la mayoría. Pues mi historia aquí en la normal empezó en la primaria, perdón, en la escuela primaria Melchor Ocampo, porque la maestra que me daba clase en la primaria y sexto año, la maestra Estela Morales, comentó ya casi al final del curso, quiénes van o quiénes quieren seguir estudiando la secundaria. Y yo, como siempre, no he sido de dieces, he sido de 11, 12 de calificación. No, 6 y 7, de veras, honestamente, no, nunca. Dije, si me reprueba la maestra, no, mejor le digo que quiero seguir estudiando. Yo estudio maestra, mis jefes ni sabían, yo voy a seguir estudiando. Dice, tengo mi hermana que está trabajando en la normal, la maestra Esperanza Morales, ¿sí? Entonces, no sé cuántos nos venimos para acá de la Melchor y entré a la secundaria. Ahí empecé, pues tenía 13, 12 años, ¿sí? Y no he salido hasta este momento, no he salido desde acá. La escuela me ha dado todo, 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 de veras todo. Y por eso siempre verá, tengo un grupo de señoras que entreno, los chamacos que entreno que van a las competencias, siempre la normal en el pecho, ¿sí? Porque de veras no sé ni cómo agradecer esto. Pero también es que has dado muchos. Me decías que has sacado adelante muchos campeones nacionales. Sí, pero empezando, ¿hablamos del Sí, atletismo? claro, claro. Sí, bueno. De, Al empezar a trabajar acá, una compañera, que entre educación física y en educación física estábamos en segundo, y la Josefina Barba Merino, Y la maestra Josefina Barba trabajó en el Tecnológico de Puebla, entrenadora. me dijo, Manuel, me dijo la maestra Mellado que si no le ponía una ronda. Y le dije, dice, yo no sé, no puedo, ¿tú lo puedes hacer, una ronda? Sí, yo la pongo, sin ninguna experiencia. Sí, yo la pongo. Puse la ronda y obtuvimos el segundo lugar estatal. Le gustó mucho a la maestra Mellado y me dijo, me gustaría que usted trabajara conmigo. Le digo, maestra, estoy en segundo año de educación física. Ya, pasó el tiempo. Bien, entonces, termino educación física un viernes en el auditorio de la Reforma, me dan mi diploma y el lunes vengo con la maestra, maestra, mire, ya terminé. Y me dice, venga, usted vamos a hablar con el profesor Molina, que era el secretario, el director era el profesor Palacios, y ahí vamos. Me dice, profesor Molina, mire, es el maestro que me gustaría que trabajara conmigo. Sí, maestro, a ver cómo se llama. Manuel, sí, tiempo completo. ¿Sí? Y desde esa fecha estamos trabajando, desde el 65. Desde el 65, 1965. Sí, mi generación fue 62, 64 y en el saliendo luego, y tiempo completo. Fíjese que es lo que me ha dado mi escuela. Y que yo no pueda hacer algo por mi escuela. No, pues sí, todo, de veras. Me he puesto hasta a barrer. ¿Por qué? Porque es mi institución y quiero. Vaya. ¿Qué puedo más decir? Y estamos hablando de que es en ese momento en la hoy denominada vieja normal, ahí en la 11,
sin instalaciones deportivas, sin canchas grandes. No, teníamos el tercer patio. Un patio grande, El ¿no? tercer patio. Y el segundo patio donde jugaba frontón, cuando no entraba a clases. No, fue una muy bonita historia ya en la normal, el edificio. Veía al profesor Meneses, Miguel Meneses Cabrera, a la 1 de la tarde en el tercer patio, se ponía su short y se ponía a hacer ejercicio y de pesas. Y yo pasaba y lo veía y todo eso. Pero hasta ahí. Y luego ya empezamos a trabajar maestros, ya empezamos a trabajar con la maestra Mellado y me pasaron también a la secundaria vespertina. Estaba el profesor Guevara Minor, de prefecto. Y entonces tenía horas en la primaria y luego el complemento del tiempo completo en la secundaria. Y ahí apoyábamos. Y ahí empezó ahora sí mi carrera también como entrenador. Pero perdón, ¿esto ya fue en esta normal? No, Todavía allá, porque nos pasamos acá en el 70, y yo terminé en 62, 64, y luego fueron los Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces empezamos con entrenar con los jóvenes de secundaria y saqué mi primer subcampeón nacional de 600 metros, el difunto Gerardo Moro Soto. Segundo lugar nacional en 600 metros plano. Y como dicen, ahí empezó mi carrera de entrenador. ¿Sí? Ya casi a los 2 años de haber salido, empezó mi carrera de entrenador. Y yo empecé a correr desde segundo de secundaria. ¿Por qué? Porque me daba clase el profesor Villalba y el profesor Almanza. Villalba y Jorge Almanza. Entonces, en educación física nos sacaron a correr a un costado de la escuela, a la 11. A correr, sus marcaritos fuera, corran hasta allá, y les gané. Todos. Me enfrentan con normal primaria, para ver quién era el más rápido, secundaria con normal primaria, y me gana Cabrera. Él estaba estudiando normal primaria, el profesor Cabrera, el alumno Cabrera, un chaparrito, ojos verdes, corría bastante bien. Me ganó, que al final él fue director de la UAP en medicina, Cabrera, ¿sí? Y ya salió él y al siguiente año vuelvo a correr, vuelvo a ganar, le enfrentan con normal primaria y ya está ahí. Paso a educación física y en educación física ya participo a nivel juvenil en el estatal, gano y voy a San Luis Potosí y obtengo tercer lugar en 100 metros planos. Y también ahí empezó mi carrera de corredor, ahora sí como se dice. Y posteriormente al siguiente año el nacional se hace acá en Puebla, juvenil, y obtengo el tercer lugar en el centro escolar también nacional. Y ya en tercer año de educación física voy al nacional a Irapuato, Guanajuato, y gano tercer lugar. O sea que tengo 3 terceros lugares nacionales. Cuando estaba yo estudiando acá en la escuela, esos 3 años, y 5 años fui campeón estatal, nadie me ganó acá en Puebla para asistir a los nacionales. Y desde esa fecha, profes, estamos corriendo. No he dejado de... Hay una etapa que le preguntó hace un momento Alejandro. Después, eso lo llevaría a ser entrenador de selección nacional con los jóvenes de la normal. Cuando fue Gerardo Moro Soto, que fuimos a Jalapa, llevé a él, que quedó campeón nacional, él fue subcampeón nacional, porque en Jalapa fue prenacional, perdón, y llevé también el relevo de 4% de la secundaria, de acá de la escuela, en Jalapa. Ya empezó mi carrera de entrenador y casi también de atleta. Obviamente ahí fue usted reconociendo talentos que lo llevaron precisamente a que después fuera usted visto por la Federación Mexicana de Atletismo para convertirse en entrenador de la selección.
Sí, porque afortunadamente los jóvenes de educación física salían a las 2 de la tarde y regresaban a las 5 a entrenar conmigo. Y al ver sus capacidades, poco a poco, los fui llevando a México a competir a los relevos del ESEF, al Rigoberto Pérez de la UNAM, al Seguro Social, al Politécnico y al Centro Olímpico. Entonces pues, se dieron cuenta que la normal, existía la normal y obteníamos un tercero, un segundo lugar. Cuando estaba el profesor Héctor Flores de director, llevé a los chamacos allá a la ESEF y obtuvimos primero, segundo y tercer lugar en lanzamiento de jabalina de mujeres. El primer lugar fue Mónica Blanco, de Veracruz, y luego segundo lugar fue Ana María López, de acá de Puebla, y el tercer lugar Silvia Vela, también de Veracruz. Qué memoria prodigiosa. No, y sobre todo, Ana, estamos hablando de que Anita es la que sigue corriendo con usted. Sigue O sea, corriendo. desde esa época y sigue corriendo ahí con usted, Anita. Desde los López. 13 años también yo la empecé a enseñar a lanzar jabalina. Dice, me enseñaba a lanzar palos. Y fue tercer lugar centroamericano y del Caribe. ¿Sí? Primer lugar Cuba, segundo Cuba y tercer lugar México. ¿Alrededor de qué año fue eso? En el 72, 74 fue, ¿sí? Cuando estaba estudiando ella educación física. Entonces, pues ahí empezó mi carrera tanto de entrenador como competidor, porque pues nunca he dejado de correr, pues, es parte de mi vida. ¿Cómo se vio en ese momento que, digamos, usted lo recuerde, la llegada de los Juegos Olímpicos a México? ¿Qué significó para toda la comunidad deportiva en el 68? No, pues fue un gran momento porque nosotros, un servidor, ya estaba Caselín. Caselín encendió el pebetero aquí. Caselín, el maestro que estudió acá en la escuela, lo entrené. En segundo año fue subcampeón nacional juvenil en Veracruz, corriendo 5,000 metros. En tercer año fue campeón nacional en Huastepec, ¿sí? Juvenil. Y entonces él prendió la antorcha olímpica y acá en Puebla, y nosotros, la normal, llevamos a los jóvenes a recibir el fuego simbólico en límites de Veracruz. Ya la llevamos a México, ya la entregamos para eso. Pues fue una gran experiencia porque imagínense los Juegos Olímpicos. Y afortunadamente la escuela participó con los jueces, la Escuela de Educación Física. Y a mí me tocó ser juez en maratón y marcha. Estuve en el kilómetro 30, ¿sí? De maratón y marcha. ¿Sí? Abebe Bikila ya no pasó en ese momento, ganó el otro competidor africano, etcétera. Pero fue una bonita experiencia, nos dieron nuestro uniforme, saco guinda, pantalón gris, sombrero, corbata, y nos dieron también nos dieron unas medallas cuadradas en donde venían todos los logotipos de los deportes. A usted le tocó ver de cerca al famoso Sargento Pedraza. Pues, de la marcha, mira, ¿no? Sí, estábamos como jueces, entonces ahí venía primero los dos alemanes y luego Pedraza. Y ya como jueces, órale, córrele, vámonos, alcánzalos. No, pues México. A los 15 minutos se escucha el griterío en el Estadio Olímpico. Segundo lugar, Pedraza. Pues hasta ahí ha sido mi experiencia como juez olímpico y como competidor. Posteriormente he tenido más atletas, como por ejemplo ¿Emilio López fue pupilo de usted? No, entrenó. Pero Enrique Sánchez sí. Lo llevé, pero yo no igual a Simoni. Okay, yo lo llevé a Simoni al Nacional, a Colima. Fue tercer lugar nacional en 1500. ¿Y Enrique Sánchez? Enrique Sánchez Huerta,
¿Cómo me acuerdo? Fui a pedir permiso a su papá, porque eran Él lo juveniles. dice, él lo dice, él lo platica. Fueron juveniles, Él lo su platica. papá era mecánico y ahí voy. Oiga, perdón, le da permiso, ¿En los voy a llevar. qué competía? En 800, era mi corredor de 800 metros y se fue al Nacional a Zacatecas, donde obtuvo segundo lugar nacional. Modesto Ramírez, de la época de Casellín, campeón nacional en campo traviesa, corriendo descalzo, profe. Fueron 2 vueltas en México, en el bosque de Chapultepec. Pasa la primera vuelta y me dice, profe, guarde mis zapatos, me lastiman. Iba en la bola. Dallas, campeón nacional. Y tengo una foto donde Fidel lo está cargando. Fue en esa época Fidel Delgadillo y la mesa Vicky. Sí. Estaba estudiando. Que es supervisor ahora de la Ajá, mesa. Es acá supervisor. estuvo. Sí, Vicky, no recuerdo su apellido. Es que como llevaba el equipo, pues ahí estaban los de educación física, la maestra Vicky, ¿cómo se llama? Modesto, Fidel, Lolita, perdón, también Lolita. Llevé como 5 a ese nacional y ya a uno de normal primaria. De veras estaban cargando a Modesto, campeón nacional, ahí lo anda cargando el Fidel. Tengo la foto. Habrá que hacer otra sesión con las fotos y la Sí, narración de traer todos ellos. ahorita, Yo creo que va a dar para otro programa. Sí, porque claro, sí, claro. efectivamente es muchísimo lo que usted tiene y usted sabe, ¿no? De lo que me acuerdo, profe, porque ya no todo, pero sí, la mayoría. Entonces, llevaba yo a los chamacos acá de educación física, se empezaron a dar cuenta allá en México de que, pues, ¿de dónde viene? De la Normal, de Puebla, Normal, así se llamaba, Normal. Y entonces fue cuando me seleccionaron como entrenador de la selección de México a nivel centroamericano y del Caribe. Y en el 78 y en el 80 entrenador nacional también de la selección de México en el Intercontinental del CREA, porque venían varios continentes a nivel juvenil. Esos fueron mis logros y llegué a llevar hasta 15 chamacos de educación física normal primaria y algunos de educadoras a México. Nos daban entonces hospedaje y alimentación en el Centro Olímpico, ahora sí gratis. Llegábamos el viernes en la tarde, cenábamos, sábado y domingo participaban los jóvenes y nos regresábamos el domingo. Ya teníamos la puerta abierta, viene la Normal, sí, órale, ¿cuántos? No hubo ningún problema. Digamos, ustedes construyeron ese nombre ya nacional. Sí, nacional, sí. Y estaba de director el profesor Velázquez, que es el que nos apoyaba en el pasaje. Pero también, digamos, a nivel federal sí había un apoyo grande también, del Centro Olímpico Mexicano. Allá en México sí, nos daban todo. Participábamos también en eventos internacionales. ¿Por qué? Porque, ¿cómo me acuerdo que, cuántos eran? Exactamente ya no, pero les compré para ir a México la primera vez sus mochilas Adidas y entrábamos a México, al Centro Olímpico, la Normal, sus mochilas Adidas, pantalón de mezclilla y su playera de la Normal. ¿Sí? Ahí vamos a México. Y luego también con los eventos internacionales, Anita y Vicky tienen fotos con 2 cubanas, o de Estados Unidos también. Sí, porque recordemos que el Centro Olímpico de repente se pobló de gente que venía a hacer campamentos, venía a hacer entrenamientos. Sí, aparte. Y aparte las competencias. Claro. Las competencias. Pero siempre me imagino que se encontraron con campeones mundiales ahí se encontraron con campeones. Tuve la experiencia de estar con Alberto Juan Torena. Eso fue una experiencia muy bonita, ¿no? Ni lo conocía, ahí en el Centro Olímpico. Nunca me bañaba, pero esa vez me tocó bañar. No, el sábado tempranito, ahí voy, abro la llave, agua caliente, híjole. No, pues ¿por dónde le cierro? Ahí estoy, y sale un brazo, así, le cierro, Alberto Juan Torena. Pues es que midía cerca de 2 metros. 2 metros, pum, y ya
Después empezamos a platicar, ya después de eso empezamos a platicar. Y como recuerdo que una frase que me dijo, en México no hay libertad. Digo, ¿por qué? Dice, hay libertinaje. Nosotros en Cuba no tenemos esto, no tenemos esto. Venía con unos tenis, ¿cómo se llama? Ya en Cuba, artesanales, y nosotros que Adidas, que quién sabe qué, puras marcas, y ya empecé a cotorrear con Juan Toreño. No tenemos libertad, tenemos libertinaje. Y yo creo que sí, profe, sí, porque muchas veces abusamos y ellos con poco hacían mucho. Así, Silvia Chivas también, allá que fue campeona mundial, 800 metros. Tuvieron muchos campeones mundiales. No, sí, claro, muchísimos. claro. Nosotros hubiésemos, bueno, no llego a ese nivel, profe, pero sí, ahorita con esta niña, Miriam, llegó al mundial. En Tokio, fue la única mexicana, ahora sí de México, que llegó al mundial. Esta chica de la que menciona el maestro es egresada de nuestro bachillerato. Desde la primaria, creo. Formada por los compañeros que estaban en secundaria. En secundaria, de educación física. De educación física, luego llegó con el maestro bachillerato. Desde tercero de secundaria le empecé a Y los entrenar. logros que tuvo fue para que la becara a la Universidad de las Américas. En este momento está becada al 100% y fue a esa competencia a la que dice el maestro. Ya Pedro Tanis, que es el entrenador de la UDLA, pues ya la condujo a nivel ya internacional. Y es el segundo mejor tiempo hasta este momento, según tengo entendido, Sí, ¿no? sí, tiene casi el récord mexicano. Sí. Casi. ¿Ella en qué? En 100 y 200 metros. Pero es egresada de aquí de nosotros. Sí, fue la única, ahora sí, mexicana de toda la República que fue Está rankeada, si no mal recuerdo, en el lugar número 23. A nivel mundial. A nivel mundial. Y su hermana va aquí en el bachillerato, ¿verdad? Sí, también la estoy entrenando, ya fue campeona estatal, este año llega al nacional. Es que para que mis atletas lleguen al nacional deben de estar mínimo 3 años. Entran primero de bachiller, segundo de bachiller y tercero ya están peleando los primeros lugares en México. Entonces esta niña muy, muy buena, la llevé, bueno, él me entrevistó cuando fue campeona nacional en Sonora, 100 y 200, campeona nacional en Monterrey, campeona nacional en Querétaro. Y ahí en Querétaro ella ya iba a ir al mundial porque le había ganado a la que estaba seleccionada para ir al mundial juvenil. Nada más que la política ya no la quisieron llevar. Desde ahí ya y yo la dejé con un tiempo de 11.8. 11.8 tiempazo en 100 metros planos. ¿Sí? Y ahorita con Tanis en la Universidad de las Américas está haciendo 11.5. 11.5, ahí la lleva. Sí. Es lo mejor que he sacado, pero es que el atleta debe, estar apoyados por sus padres y tener esa disciplina, es disciplina. Nunca me faltaba entrenar, ahí estaba, siempre les he comentado cuando vamos a participar en los eventos, ustedes disfruten. Si pierden, qué bueno. Si ganan, qué bueno. Solamente ustedes deben de ser conscientes de que están haciendo las cosas. Digo, y si ganan, qué bueno, y si pierden, no, nadie le interesa más que a ustedes. Y ha dado resultado, porque no van, tenemos que ganar, el maestro se va a enojar, no, disfruten. Y siempre en las competencias les llevo su toldo, les llevo sus tapetes, les llevo un Gatorade, les llevo un plátano, les llevo una alegría y les llevo una paleta de dulce. ¿Por qué? Porque sé lo que necesitan. Muchos chamacos se van sin desayunar. Entonces le pongo su toldo, lo cubro todo, su tapete, y órale, acá está, ya participar. Y ese ha sido mi secreto. No soy el mejor entrenador, pero le echamos ganas. Con tanta experiencia, por ejemplo, cuando llega con usted un joven, una joven, ¿usted sabe dónde va a llegar? Digamos, a partir de sus primeros entrenamientos. Si es disciplinado, sí. Si viene, tiene facultades, he visto jóvenes altos, fuertes,
2, 3 días y faltan, y 4 o 5 días, ya vine, y ¿sabe qué? Y faltan, no, debe tener la disciplina. Es el éxito, es el éxito. ¿Sí? Para todo. Para todo, sí, para todo. Si no tenemos disciplina, pues realmente no la hacemos. Pero inmediatamente, pues ahí está el Toby, el maestro Humberto Salas Valerdi. Humberto Salas Valerdi, lo llevé a México cuando estaba estudiando. Es egresado del CENCH también. Sí, lo entrenaban allá en el centro escolar y luego se vino para acá. Y ya lo seguí entrenando. El Pinocho también vino del centro escolar, ¿sí? Pero yo no los obligo a que entrenen conmigo. No. Tienen su entrenador, sigan entrenando. Si no tienen entrenador, entonces los apoyamos. No es que no tienen que estar en la normal y a fuerza tienen que entrenar conmigo, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que cuidar que también tienen sus entrenadores. No nada más yo los voy a jalar. Vente para acá, vente para que yo soy el mejor entrenador, ¿no? Si no sabe el chamaco, les voy enseñando desde cero. A lanzar bala, disco, longitud. Me decía el profesor Ajín, oye, ¿cuál es tu especialidad como entrenador? Le digo, mira, mi especialidad es la velocidad. Pero si veo que no tengo velocistas, entonces veo, es fuerte, es delgado, puede ser lanzador de bala, puede ser saltador de triple, y lo voy encauzando. ¿Por qué? No es por nada, pero domino todas las pruebas, profe, del atletismo, con tantos años, ¿sí? Todas las pruebas, y además también hice el curso del CICET como entrenador de atletismo, ¿sí? Y como fui entrenador a nivel nacional, pues tengo algo de conocimiento, no soy el mejor, pero ahí vamos, y siempre representando al BIN. Y una de las condiciones que un día platicaba usted al respecto de los entrenadores, ahorita que estaba comentando, prevalece todavía esa envidia entre los entrenadores, que yo la formé, ella es mía, no te la presto porque yo la entreno. ¿Usted ha notado que eso ha cambiado en últimos tiempos? Sí, mira, y digo, empezando con un servidor, te digo, llega el Pinocho, disculpa, bueno, así les dicen, el Pinocho, ¿Cómo se llama? Emilio López. López. Como maestro de educación física. y ¿cómo se llama? El Toby, Humberto Salas. vienen de allá, ven que entreno atletismo, saben que entreno, si les gusta, entrenan conmigo y si no, pero que representen a la normal. No forzosamente te digo que deben de entrenar conmigo, es que yo soy entrenador, aquí no. Sigan entrenando y listo con su entrenador hasta donde lleguen, ¿sí? Pero no, se han quedado conmigo, pero el Pinocho, el Toby, te digo, Simoni. César Simoni, de las últimas generaciones Entrenaron aparte. y de las más recientes, vamos a Ajá. decirle, porque de repente también hubo una carencia de atletas, como que ya... ¿En qué año pasó eso? Estamos hablando yo creo que de los 2000, ¿no? De Simoni. Fue el último de los últimos, porque salí de la escuela acá en el 2000. 20 años estuve afuera. Salí en el 2000. Es que yo tuve la suerte de que la maestra Artime me dio, se jubila el profesor Kelo, Rogelio Bustos Bañuelos, y me dice la maestra Artime, yo quiero que usted sea el jefe de clases. Sí, maestra, ¿cómo no? Le habla al licenciado Morales. Oye, ¿quién sabe qué? Sí, maestro. Me da el oficio y vámonos. El profesor Nico, que está con nosotros, es el que estaba la dirección allá en el Boulevard Atlisco. Bueno, ese estaba ya en Jesús Morales Flores, en esa Llego de educación. Llego y le digo al profesor Nico, buenos días, maestro. Buenos días, ¿qué se le ofrece? Venía a ver lo del... Dice, ¿venía o viene? Ay, perdón. Vengo a ver lo del... Sí, cómo no. Y luego, ya vengo usted a tal fecha, ya voy, y me dan comisionado como jefe de clases acá en el BINE. No, y la maestra Artime le digo, maestra, mire, ya me dieron, soy comisionado con mi mismo nombramiento. Sí. No, dice, no, yo le pedí, ¿sabe qué? Que sabe cuándo, a ver el teléfono. Y ahí vamos caminando, oye, ¿por qué esto y esto más? ¿Quién sabe qué? No, maestra, es un error, discúlpeme, ¿quién sabe qué? Que regrese el maestro
y ya regresé, ya me dan mi nombramiento como jefe de clase de educación física. En ese momento ese era el peso de los directores de la normal, sí, ¿no? no. Eran muy respetados en Que ese ello momento. implicó que el maestro entonces saliera de educación, de acá en aquel tiempo de la normal de educación física, para irse a trabajar al edificio central con toda la normal, de alguna manera. Entonces, por eso él dice, salí 20 años, pues nomás salió de esa parte, porque él siguió trabajando. En el área central ya Exactamente, determinada. existía ese cargo del jefe de clases de educación física porque controlaba todos los niveles. ¿Alrededor de qué año existió ese cargo y cuándo? Desde el 88, Más o menos, ¿verdad? 88, yo me dieron nombramientos desde el 88. Y ese nombramiento prevalece de alguna manera, Sí, está, pero, sí, pero sí. no se ha Pero ejercido. está firmado por el secretario de Educación, no es comisión, aquí está comisionado, no. Lamentablemente, como dice, No se ha ejercido. no se ha ejercido. Siempre he pedido, cuando hay cambio de director, siempre he pedido, mira, soy el jefe de clases, aquí está mi nombramiento y yo debo de organizar desfiles, eventos deportivos, inauguraciones, etcétera, etcétera, y observar las clases de educación física de mis compañeros para mejorar, porque de acá deben de salir estrategias, profe, métodos. Como siempre antes lo hicieron, ¿no? Sí, Sí, en algún momento y la vieja escuela, pues Sí. tú la viviste en el CENCH, cómo se trabajaba y daba resultados. El semillero es aquí, Así es. definitivamente. El Así es. semillero de la educación, siempre lo digo, Sí. es la normal del Estado. No hay otro. Pero primero no fue, porque no eran maestros. Bueno, Los de educación física no eran maestros, Muchos, en sí, algún momento. pero trabajaban, Sí, trabajaban. Sí, me tocó, yo siempre entrené ahí en el centro escolar cuando estaba Que estudiando. muchos, como usted bien, eran exatletas, eran exdeportistas Sí, algunos, sí, que así sí, llegaron sí. como maestros. Ya con el tiempo, cuando se funda la Escuela de Educación Física, bueno, ya se empiezan a formar verdaderos maestros, pero el papel que hicieron muchos de ellos como No, exdeportistas fueron buenísimos. buenos, Fueron la buenos. disciplina que había, y ven los desfiles todavía. A ver, maestro, entonces una pregunta. Usted con su experiencia, las generaciones anteriores y las actuales, ¿cuáles son las diferencias? ¿De qué? ¿De maestros o de alumnos? De los dos, en general, hablando de disciplina, hablando de punto honor, hablando de... o son épocas diferentes, pues por eso te lo pregunto. Es que lo que pasa, profe, maestros o las personas que llegan a esos puestos no se ponen la camiseta. No se ponen la camiseta. Sí, no quiero hablar más, pero no se ponen la camiseta. Porque teníamos una banda de 50 tambores, 50 trompetas, nosotros trompetas, el centro escolar tenía clarines y también grandes, ¿no? Eran Unas competencias. Competencias, ¿sí? Entonces, vea qué banda tenemos. Tenemos máximo 20, 25 máximo la banda de guerra, ya no les interesa. Y es una actividad en donde el público, la población, el pueblo ve la normal. Y yo estuve 5 años también en la banda de guerra. Don Tonchis era el comandante. Ahí salió Felipe Cruz Valderrábanos, que también fue cronista o algo así. Su hermano Dionisio Cruz Valderrábanos. Sí, Dionisio Cruz. Del centro escolar. Sí. Y después estuvo en el Humboldt también. Ajá. Dionisio y Apango. Rodolfo Apango y Mangesfer. ¿Cómo me acuerdo? No me acuerdo de otras cosas, pero sí de eso. No, muy bonito. El chino, no me acuerdo cómo se llamaba. Le decíamos el chino. Era también comandante de la banda. El Zorro, que tuvo un accidente, íbamos a un evento en el Fuerte de Loreto y lo atropelló el camión. Ahí quedó el Zorro. El mejor era Maceda, chaparrito, pero tocaba. Centremos lo que usted dijo ahorita, como que ese interés decayó, de ambas partes, de profesores y de alumnos. Es que le digo, disculpe la palabra, llega gente que no conoce la historia del instituto. Entonces, por eso estamos haciendo estas entrevistas, porque por eso se ha perdido la identidad.
Exactamente por eso estamos haciendo, y que aquí nuestro amigo Efren, que ahorita también hablaremos de otro personaje que no sé si convivió con José Sevilla Cerdán. Lo debió haber conocido de vista, por lo Lo menos, ¿no? conocí de vista, estaba yo en primero de secundaria. Yo estaba arriba, ya en secundaria, y en esa época, como me acuerdo que prendí los cerillos, los envolvíamos en papel estaño, lo poníamos, bueno, hice mi base de lanzamiento y ahí estaba prendiéndolo. Y cuando me dice un compañero, mira, tíralo, ahí va el director. ¿Quién? Ah, el profesor José Sevilla Cerdán, vestido de blanco, y con el profesor, el director Venezuela. Valenzuela. Gilberto Ahí los Valenzuela conocí, Vera. pero yo iba en primero secundario y ni sabía quiénes eran. Sí, pero luego cambiaron al siguiente año, ya entró Felipe Palacio. Y hay una fotografía por ahí entre el archivo histórico, ¿se acuerda que usted lo identificó en una fotografía de una graduación? Porque está completamente vestido de blanco, como vestían los de educación física en alguna Así época. era, de blanco. Completamente de blanco. Yo vi esa fotografía, que era algo que lo identificaba mucho, ¿no? A los de educación De física. educación física, de blanco. Sí, porque significaba esa pulcritud del cuerpo, ¿no? El cuerpo. Y toda la idea del higienismo. Conocimiento del cuerpo. Claro. Yo siempre me quedé con el concepto de educación física, que es parte de la educación integral, que le ayuda al niño a conocer, valorar y conquistar las destrezas de su cuerpo, y al mismo tiempo interpretar el mundo material y social que me rodea, ¿sí? Hacer amigos, cuidar esto, hacer esto, ¿sí? Me quedé con ese concepto de 1980, de los Juegos Olímpicos de Canadá, creo que fueron. En Montreal fueron en el 76. Bueno, En Montreal sí. 76. Sí, me quedé con ese concepto de educación física. Para mí es muy amplio, es parte de la educación integral. ¿En qué momento se privilegió, a lo mejor demasiado, una especie de intelectualismo y se dejó de lado la formación física de los niños y de los jóvenes? Pues fue cuando cambió la currícula, porque pues ha tenido varios cambios. El primero fue militar. Primero fue la educación física militar, órale, fórmese, pero para preparar a los jóvenes para la guerra del 44, Segunda Guerra Mundial. Por eso inició la educación física militar. Y ya después me tocó la deportiva para los Juegos Olímpicos. Ahí a los chamacos se les enseñaba el deporte, poli, básquet, fútbol, y había competencias de fundamentos deportivos, y ahí fue cambiando ya la educación física hasta después en el 2000. 2002, en el plan de 2000, estudios. te digo, cuando yo salí de acá y me fui de prefecto con la maestra Olaya en telesecundaria y normal primaria, que también di clase, ahí ya cambió la currícula, exclusivamente deportes. Juegos, pero son esenciales los juegos, pero lamentablemente no tenemos esa visión. Por ejemplo, en el Face, siempre he visto cómo los chinos, en primaria, en jardín de niños, ves que les he mandado fotos, en jardín de niños están con 2 balones de básquet, pum, pum, y se lo pasan a él, y siguen con estos 2, usted me los pasa, y se los voy pasando, cómo hacen equilibrio, y acá no se puede trabajar. ¿Por qué no? Por eso siempre he comentado, aquí nosotros los maestros de tiempo completo deberíamos hacer un proyecto para ver cómo mejorar esas estrategias a nuestro nivel. Y podemos mejorarlas, profe. Que el maestro trabaje realmente con material material para sus clases en educación física. Acá utilizamos el aro, sí, al aro, avienten el aro, salten en el aro. Y los japoneses con un brazo, con otro brazo, con la cadera, con una barra de equilibrio. Y nosotros, los mexicanos, ¿qué hacemos? Y la Escuela de Educación Física, profe. Pero
Creo que debe de cambiar, debe de cambiar esto, porque sí es necesario que de la escuela salgan esos proyectos que he comentado. Lamentablemente tengo varias ideas, pero también no puedo con qué, cómo. En su momento, eso yo no es un dato que no sabía, es decir, sí existe esta dirección rectora, que sí usted veía, digamos, todos los planes de toda la escuela, ¿no? Que hoy, sinceramente, está atomizado todo, ¿no? A observar, ver qué le hacen, a ver maestro, cómo, a ver cómo nos fue, qué lo podemos hacer, en qué momento vamos a entrenar atletismo, básquetbol. El problema hoy que eso es un escándalo, pero es una realidad muy triste, de la obesidad de este país. Y tiene toda la razón porque algo que también creo que intervino mucho en ese cargo que al maestro se le dio es que de repente las jornadas de práctica de nuestras distintas escuelas, pues precisamente son así. De repente se van los alumnos mucho tiempo, pero después regresan, pero se van los de acá o se van las educadoras. Entonces, esa constancia de que hubiera alumnos todo el tiempo para ejercer la práctica, la preparación de los desfiles, de selecciones, empezó precisamente a que ese, vamos a llamarle desorden, pues no tuviera aquí a los alumnos en la escuela. Pero pues, antes casi teníamos lo mismo, ensayábamos el desfile de 7 los sábados, teníamos banda de guerra, lunes, miércoles y sábado, y se ensayaban los sábados los desfiles de 7 a 8 de la Y mañana. bueno, la gente, por ejemplo, en el centro escolar, regresaban, a mis hermanas Sí, les tocó sí. regresar en las tardes, salían a las 5 o 6 de la tarde. Sí, no, acá en la mañana Y a las 7 de la los mañana. sábados, aparte de los Y sábados. aparte los sábados. Aquí como que esa parte también creo que nos ha faltado porque ya los sábados no hay actividad. Entonces, los equipos especiales, vamos a llamarle los equipos especiales, como son las bandas de guerra, de música, Contingente. bastoneras, equipos representativos, pues prácticamente los sábados no están. Que era lo fuerte de la Que era lo escuela, fuerte, ¿no? exactamente. Quisiera comentar que cuando era el aniversario de la normal en septiembre, mi primer aniversario que me tocó fue en el Estadio Zaragoza. El Estadio Zaragoza se Ya llenaba, prácticamente desaparecido. se llenaba de alumnos de las escuelas, se llenaba, y yo, el profesor Raimundo Reyes, que en paz descanse, que era maestro, estaba estudiando, salió de Emperador Azteca, y ahí lo iban cargando, y yo salí, creo en segundo secundario, primero ya no me acuerdo, bailando la danza del Fuego Nuevo. Nuestro escudo, nuestra rodela, nuestros descalzos, nuestro taparrabo, ahí en el estadio bailando. Y las mujeres haciendo la ofrenda aquí también, bailando, llevando el incienso, llevando lo que, para la ceremonia, llevaban las mujeres, ¿sí? En el aniversario, el siguiente aniversario, se bailó el tema fascinación. Nos pusieron una hilera de hombres, una de mujeres, una hilera de hombres, y hacíamos diferentes actividades y terminábamos, las señoritas llevaban un listón largo, entonces iba desenredando y nosotros hincados, no. Esta escuela, y nunca me cansaré de decirlo, es la cuna de la educación. Esto es la cuna de la educación y por eso hacemos esta serie de entrevistas. Efraín, si quisieras puntualizar. Quisiera nada más agradecerle al maestro, sobre todo, que él sigue brindándose por su persona y se sigue brindando hacia la comunidad normalista, no solamente a los de educación física, sino a toda la comunidad, porque si tú lo ves temprano en la pista, lo ven los padres de familia que van llegando con sus hijos, lo ven compañeros maestros que ni siquiera tienen el gusto de conocerle personalmente, lo ven, observan. Yo creo que nosotros acá le seguimos diciendo, es nuestra leyenda viviente, porque nos comparte muchas cosas. En lo personal, que me he sentado a platicar con él, nos comparte demasiadas cosas que, como bien lo dices, antes era mejor. Fue mejor y yo creo que ahora hay que retomar también hay que recuperar algo de su perdido, ¿no? Y yo creo que será lo más importante y a través de la experiencia de él
Y yo creo que de otros maestros más que tenemos por ahí, nos podrán ayudar a recobrar ese sentido de pertenencia y esa identidad normalista que se ha perdido. Así como en el deporte, por ejemplo, ustedes saben, yo estoy más cerca del lado cultural, pero el poder de la cultura de la normal del Estado era inmenso, ¿no? Con muchísimos maestros, con Gilberto Castellanos, otros maestros con Amapola Fenocchio. Que me dio clase en la normal superior. Es decir, el profesor Gregorio de Gante. Pero bueno, Gregorio de Gante, el enorme poeta. Sí, ¿no? Pero me estaba... reprobó, me sacó. Y me lo encuentro en la normal superior en literatura. ¡Ay, otra vez maestro! No, muy buena gente. No. Pero es que eran hombres, por ejemplo, en el caso de Gregorio, que habían formado la patria. Pues a él le dieron un balazo en la revolución. Pero habían, imagínense, ¿no? Es decir, habían forjado México. Sí. Yo creo que quizá para las generaciones actuales simplemente recordar que lo que tenemos hoy, estas hermosas instalaciones, internet, computadoras, video, se la debemos a estas personas. Así es. Que ellos tenían muy pocos recursos y lo único que tenían era corazón. Todavía tenemos pocos recursos. No, de veras, en el atletismo, ahí ve, llenando mis botellitas de piedras para que los chamaquitos hagan ejercicio. Implementando el material, ¿no? Lanzando el tubo. Pero siquiera ya hay pista. Normal vieja, ¿no? Pues qué bueno, maestro. Pero yo creo que la segunda va a ser ya con las fotografías, ¿no? Ay, las traje, pero no, yo creo que es así. Yo creo que aquí Alfred, de nuestra producción, siempre hace producciones extraordinarias, a lo mejor vamos a escanearlas y ya en la pantalla vamos explicando. Las traje, los dejé en el coche. Yo creo que sí, a ver si podemos ya las fotos. Está también el que me entrevistó cuando Miriam fue campeón nacional. Hay que, si tienes entrevista, hay que volver a sacar esa entrevista, porque de veras, la gente aprecia mucho eso y la gente ya no tiene referente. Sobre todo, a mí me gusta mucho cuando alguien, un abuelito o un papá le dice, mira, él fue mi profesor. Y entonces fui maestro de la maestra. Le di clase. Fue su maestra. Fue su maestra. Sí. Y de acá como a 8, ¿verdad? 8 maestros. No, bueno, pero de aquí, pero son miles, ¿no? No, miles, ¿cuántas generaciones? Alguna vez con mi señora madre, que dio 68 años clases, hacíamos cuentas y creo que ella había tenido unos 100 o 150,000 alumnos. Toda. Probablemente el maestro está por ese rango, ¿no? Sí, sobre todo que estamos hablando de que la maestra fue maestra fundadora en el CENCH en aquel tiempo. Entonces, el maestro prácticamente, él le tocan 2 etapas: estar en la normal vieja y llegar a esta unidad. Bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero en ese momento me imagino, ¿no?, lo que fue la fundación de esta. El terreno, todo nuevo. Y nos trajeron a poner la primera piedra de la normal, la antigua. Nos trajeron acá a poner la primera piedra por la biblioteca. Fue la primera piedra que se puso. Fíjese, un dato que pocos seguramente ya recuerdan o que ya no hay quien se acuerde. En escolar, muy buenos recuerdos. Yo todos los días llegaba a entrenar y nadie me decía nada, que por qué viene a entrenar, de dónde viene. Conocí a todos los maestros, Guerra, Ramón, Pérez Lima, Columba. Nadie me dijo nada, nadie. Y en cambio acá hasta cierran la pista. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero por qué no me dejan pasar? Siendo maestro, estando acá en la escuela, no me dejan entrar, cerraron la pista. Yendo la orden. Y en el centro escolar de veras, no. Y hasta me llegaba a bañar. Que allá estaba el señor. Mejores albercas. No me acuerdo, un viejito, el que estaba. Rutilo, de la alberca, ¿no? ¿Sí? No. El que le llamaban el famoso grande, ya me imagino, que era personal del coronel. No, el que estaba, ¿cómo se llama? En el gimnasio. Sí. Seguramente en Facebook nos pondrán de los nombres de personajes. Yo creo que va a tener mucho éxito porque hay mucha gente involucrada y ahorita, por ejemplo, también un saludo tenía que ver con todo eso que me hizo recordar las ceremonias a la maestra María Esther Rodríguez, que estaba en el centro escolar, con Marta Molina. El maestro Enrique Martínez. Enrique Martínez. El Vale Patria. Que es el otro maestro también, que fue director después.
No creo que sí, no recuerdo. Ya después estuvo mi papá, Eliseo Montiel. Ajá, sí, como no, sí, no, pues que yo conocía a todos, profe, conocía a todos. Sí, las ceremonias que hacían, no, la disciplina. Pero sí, la normal y el centro escolar eran, yo No. creo que los baluartes, los puntas, ¿no? Y la competencia sana. 50 tambores, 50 trompetas, las trompetas desde artillería. Sí, y yo creo que después vino esa parte de los, ya entre los centros escolares, porque empezaron a crecer los centros escolares y entonces esa competencia, como dices, de repente ya empezó a ser más, empezó a ser mucho mayor contra el CENCH, de alguna manera, porque seguía siendo la figura. Pero insisto, la cuna de todo Sí. es la normal del Estado. Ahí sí, y yo ya como historiador, ahí sí ya lo podemos afirmar completamente. Aquí nace todo, las grandes mentes, los grandes intelectuales, los grandes cerebros estaban acá, ¿no? Desde remontarnos a Gustavo Pedro Márquez, a Rafael Isunza, a todos ellos, ¿no? Entonces, por eso hay que comentar estas fotos, ¿no? En la próxima las escaneamos y ya las comentamos en pantalla. Se me pasó, te digo, fui por mi café y se me pasó. Pero sí, como no, con mucho gusto, lo que pueda recordar y apoyar, sin hacer mal a nadie, porque son, ¿cómo se llama? Conocimientos que tenemos e inquietudes para tratar de mejorar. Como debe ser. Siga adelante. Después, la Margarita también, perdón, tuvo también la Margarita Martínez Lipsis. Martínez Lipsis. También, muchísimo. Las gemelas Amézaga. Bueno, ya estamos ahí hablando. Sí, como no, del 68. Pérez Lima. Sí, ya también tengo mis años. Pérez Lima, las entrenaba. Los Pérez Lima, porque Jorge, Ramón le di clase, después vino acá a estudiar Ramón y a Guerra. Fueron mis alumnos acá en la escuela, ya la todos normal ellos, abierta. todos ellos fallecidos. Guerra no. Guerra todavía sí Todavía estaba en la pero sí, prepa, la se mayor jubiló parte, apenas, sí, aparte. apenas se jubiló. Pues muchísimas gracias, maestro, pero para la próxima hacemos esto. Yo creo que va a tener mucho éxito la entrevista y muchísima gente va a comentar porque es usted muy querido, es usted un ejemplo y de veras, como dice Fren, cada vez que uno lo ve aquí en la pista, dice uno, ¿cuáles problemas hay que seguir y hay que seguir este ejemplo? Pero bueno, muchos se enojan de que estoy corriendo, le digo, pero, mire, soy maestro de educación física. ¿Y qué hace el maestro de educación física? Deporte. Usted intelectual, ¿qué hace? Leer libros. No van a pasar, está leyendo, está escribiendo. No, yo soy maestro de educación física y estoy haciendo actividad. Pero como usted dice, mente sana en cuerpo sano, que es la máxima griega, debe seguir como ejemplo aquí en la... Ya no puedo mucho. Hasta donde debas. Pues muchísimas gracias, maestro. Gracias por la atención en la entrevista. Y de veras un privilegio, un honor que nos siga dando estas lecciones de vida. No solamente de enseñanza y de la educación física, sino de vida. Muchísimas gracias. Disculpe las guasas, pero hay que... No, es que usted dio la clave. Usted me lo dijo antes de empezar la entrevista. Si no se ríe uno de la vida, y aquí está Manuel López Mogollón. Sí, Alejandro, Muchas gracias. Muchas gracias.